buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche nos toca hacer uno de esos programas que no nos gustan hacer, pero que lo estamos haciendo con más regularidad, cada vez con más regularidad. Este es el segundo de esta naturaleza, el tercero en realidad de esta naturaleza en solo este semestre. Esta última semana que ha pasado, en 5 días, se han registrado 7 feminicidios. Anoche se ha registrado otro más en la ciudad del Alto. 7 mujeres muertas, 7 familias en medio de dolor, 7 mujeres muertas en manos de sus parejas. Realmente lo que está sucediendo hoy en Bolivia es una masacre en contra de las mujeres. No se lo puede apuntar de otra manera. No es un tema menor, es un tema de grandísima importancia, y lo que provoca es una tremenda indignación en cada una de nosotras, por supuesto. Esta noche yo no voy a hablar como directora de un pequeño espacio televisivo, sino lo hago como una mujer que siente indignación por lo que está pasando en la sociedad hoy por hoy. Cada mañana uno abre el periódico, cada día por medio uno abre el periódico y se encuentra con casos cada vez más violentos. El anterior más violento que el siguiente. No solamente uno encuentra hechos de violencia que terminan en feminicidio, en sangre, sino todos los días uno encuentra hechos de violencia contra las mujeres en todos los espacios donde las mujeres participan. Ha habido la Ley 348. Al parecer hemos hablado mucho en este programa sobre la Ley 348, sobre los ajustes que había que hacer la Ley 348, en la defensa del Código Penal, en lo que respectaba a mejorar, digamos, todo lo que significaba la condena penal para los hechos de muerte de las mujeres en manos de sus parejas. Y sin embargo parece que todo ese caudal de leyes que se han aprobado, que están ahí, pues no fueran suficientes, no sirven para nada o sirven para qué, ¿no? Muchas veces uno escucha y dice, escucha los comentarios de alguna gente y dice, mientras no se denunciaban los feminicidios, parecía que menos sucedían, ¿no? Nada más falso que aquello. La violencia contra la mujer es una violencia estructural que uno abre un texto y lo encuentra, uno pasa por la calle y lo encuentra, uno participa en redes sociales y lo encuentra y por supuesto lo vive. Aunque pareciera que estamos en una situación muy crítica, no es una situación que desanima, es una situación que impulsa a no callar y a seguir denunciando y a seguir desmenuzando qué es lo que está pasando en la sociedad y, por supuesto, denunciar cada acto de violencia contra la mujer. Hoy he invitado a 3 mujeres que desde sus espacios, cada una lucha en contra de la violencia contra la mujer, y para mí es muy grato tenerlas aquí, aunque no es grato tenerlas para volver a hablar de estos temas, ¿no? Yo cuando estaba haciendo el programa, Verónica Rocha, bienvenida, me acordaba que hace 4 años atrás, ya van a ser 5 años atrás, estábamos en esta misma mesa hablando de la necesidad de la Ley 348. Así es. Recuerdo que contigo también en el tema de las campañas políticas te había invitado para que analicemos la violencia dentro de los partidos políticos. Bueno, Valeria, tú has estado en cientos de programas y son años. Esta Casa No Es Hotel tiene 7 años de existencia, y hoy día revisando el programa decía, haciendo una historia de nuestro programa, yo siento que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Seguimos y que pareciera que no avanzamos. Verónica, bienvenida. Mónica, bienvenida. Valeria, bienvenida a Esta Casa No Es Hotel. Gracias, Susana. Buenas noches. Me voy a ir un corte luego de esta introducción, que generalmente no las hago, ¿no? Prefiero que hablen mis invitadas, pero realmente lo de esta semana, lo que está pasando en el país es completamente indignante y no podemos seguir callando. Quédese con nosotros en Esta Casa No Es Hotel, que iniciamos un diálogo sobre lo que está pasando hoy. Nos están matando.
La Casa No es Hotel. Esta noche estamos hablando de violencia en contra de la mujer. El programa titula Nos están matando. Valeria, puede sonar un poco alarmista, puede ser que mi introducción se haya sentido un tanto alarmista, pero lo que se está viviendo en Bolivia es definitivamente una masacre. Los medios han informado, la anterior semana hemos tenido siete muertes de mujeres en manos de sus parejas en menos de 5 días. Anoche se ha dado un feminicidio en la ciudad del Alto. Que estas cifras han puesto alerta al gobierno. ¿Qué es lo que no debería significar estas cifras? Que el gobierno ponga, te lo pregunto en tu calidad de diputada y en tu calidad de alguna manera de representante del gobierno en esta mesa, ¿no? Ponga un plan de contingencia, porque cuando suceden hechos, no sé, tragedias que involucran a mucha parte de la sociedad, lo que hace un Estado es poner un plan de contingencia para frenar esto. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la mujer? Cuando uno dice, bueno, 7 mujeres en 5 días, ¿no? Y la cifra va incrementando, dice, ¿cuál es la respuesta? Bueno, buenas noches, Susana, gracias por la invitación. Buenas noches a Mónica y a Verónica y por supuesto a toda la audiencia de esta Casa No es Hotel. Una semana definitivamente negra para las mujeres y para la sociedad en general, ¿no? Porque creo que ahora mismo, con estas cifras negras que tú has anunciado al introducir el programa, se han desatado ya no las sensibilidades y las críticas de las de siempre. Y eso me parece que de alguna manera deja ver lo que tú estás diciendo. Estamos ante una situación que requiere de una alerta que sin dudas tiene que vincular a las instituciones del Estado, pero a las otras esferas de la sociedad. Hay que hacer un balance, por supuesto, jurídico, legal, de cómo el Estado está afrontando esto. Tenemos una 348 que ha sido aplaudida en todo el mundo hasta ahora, es una ley paradigmática en el mundo a la hora de valorar la lucha contra la violencia machista, que pone como máxima, que más bien le da al feminicidio la máxima pena posibilitada en la Constitución, 30 años sin derecho a indulto. Eso dice la norma. ¿Cuál es la realidad de la aplicabilidad de la norma? Que muy pocos casos llegan realmente a esta condena en nuestro país. Entonces ahí a mí me parece fundamental a la hora de hacer el balance desde el Estado, aunque particularmente a la hora de hablar de esto, prefiero yo no hablar del Estado, sino hablar de la mujer que soy y de la mujer que se indigna y a la mujer a la que le duelen los feminicidios que se registran día con día. Pero bien, desde el Estado hay que mirar. Aquí está la parte legislativa, la parte de la aplicabilidad de la norma es otra cosa. El Estado es la Asamblea Legislativa, el Estado también son los juzgados, la Fiscalía, la Policía y todos los entes de investigación, particularmente de los feminicidios, pero no son el gobierno. Entonces, eso me parece fundamental ponerlo sobre la mesa. Además, y ya entrando en lo que es la administración de la justicia, tomar en cuenta que lamentablemente, y esto lo digo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, los operadores de justicia, los que están día a día con las víctimas de violencia, las que llegan a denunciar, las que a pesar de denunciar son luego víctimas de feminicidio o los familiares de las víctimas de feminicidio, las personas que están en contacto con ellos, son personas que están administrando la justicia hace 20 años, hace 30 años, que no tienen especialización en muchos de los casos, que están vinculados a una estructura corrupta y a una estructura machista y patriarcal que está absolutamente arraigada. Y creo que lamentablemente eso no se conecta directamente con el balance que se hace, digamos, a la hora de exigirle cuentas al Estado. Por supuesto que hay que exigirle cuentas al Estado sobre esta situación. Lo hago yo. A pesar de que soy Estado en esta mesa, digamos, por decirlo de alguna manera, hay que exigirle cuentas al Estado. Pero hay que tomar en cuenta las dimensiones del Estado. El gobierno no es la administración de justicia. El gobierno tiene una voluntad política de resolver las injusticias en favor de las mujeres. Prueba de aquello son algunas de las normativas, muchas de las cuales has mencionado tú, que se han debatido en esta mesa anteriormente. Sin embargo, más allá de las voluntades del gobierno, hay otros
poderes que juegan en el escenario y en la cancha, particularmente los poderes de facto, que terminan haciendo que las instituciones no representen lo que se está debatiendo tanto en la sociedad en general como en la política. Con esto cierro muy chiquitito. Creo yo que en este año el debate político se ha dado la vuelta a mirar mucho lo que está sucediendo con las mujeres en la sociedad. Para mí eso es una señal excelente de que como sociedad estamos creciendo, estamos avanzando. Hay muchos temas por hablar, hay muchos temas por debatir, pero definitivamente hay mejores tiempos en términos de debate, a pesar de que todo este crecimiento en el debate evidentemente traiga consigo una reactividad machista, una reactividad patriarcal que finalmente nos silencia, ¿no? Pero, Verónica, a propósito de la muerte de Anneli Guaicho, yo recordaba, porque cuando estaba haciendo el programa, te lo decía en la introducción, recordaba un programa en el que tú habías estado y habíamos hablado de la necesidad de la ley 348. La ley 348 se aprueba, pero es una ley que no ha detenido nada, ¿no? Es decir, no ha detenido la violencia, no ha sido una ley que sirva para decir, bueno, aquí hay una ley, te voy a meter 30 años preso y entonces los índices han ido bajando, ¿no? Desde que se ha aprobado la ley, los índices han ido creciendo. Eso está aprobado, los datos dan cuenta de aquello. La mayor cantidad de feminicidios ha sido el año pasado. Hemos cerrado el año con 110 feminicidios, como nunca desde que se ha aprobado la ley, ¿no es cierto? Tampoco ha mejorado la capacidad de reacción de la justicia. Lo ha descrito muy bien Valeria. Creo que para nadie es un secreto una justicia patriarcal, además una justicia... bueno, lo voy a decir en todas sus letras, que lo he dicho muchas veces en esta mesa, una justicia corrupta, llena de chicanas, llena de cuestiones que uno, cuando se acerca a cualquier caso, siempre da cuenta, no, que faltaba el memorial, faltaba no sé cuantitos, que pese a que hay una ley que está posibilitando que aquello se mejore, eso sigue sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, el problema, Vero, definitivamente no es la ley, ¿no? Porque los instrumentos legales están más allá de estos administradores de justicia. Los instrumentos legales han llegado al país, son saludados, están, ¿no? Entonces, si el problema no es el instrumento legal, ¿qué es lo que está pasando desde tu perspectiva en la sociedad? Buenas noches, Susana. Buenas noches a toda la mesa y a la audiencia. La pregunta que haces es clave y yo creo que quienes hemos sido y somos quienes festejamos las normativas que hay a favor de las mujeres, y lo hemos hecho durante todos estos años, porque entre que haya y que no haya, por supuesto mejor que un Estado tenga una sólida normativa para las mujeres, y es justo reconocer que el gobierno del MAS lo ha hecho en estos 13 años. Pero claro, también hay que ser muy radicales al momento de decir, ya no me basta, ya se hizo, está ahí, qué bueno, hay que pasar a la siguiente pregunta. Porque como tú bien señalabas, llevamos años hablando del tema. ¿Cuántos años más vamos a seguir diciendo, sí, la ley está buena, no funciona, el Estado es corrupto, etcétera, etcétera? Hay que tomar medidas, yo diría, de shock por las alarmantes cifras. Y creo que el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo. Yo lo veo en algunos otros temas, por ejemplo, en narcotráfico. El gobierno interviene donde tenga que intervenir cuando toma la decisión. Creo que eso es algo que este gobierno lo hace, a reserva de las suspicacias que se puede tener sobre la separación entre órganos, pero lo hace. Creo que este tema tiene que encararlo de otra manera, porque ciertamente todo el buen trabajo que se hizo en algún momento hoy está casi en nada. Los feminicidios siguen existiendo, cada vez son más crueles. Rescato un poco lo que dice Valeria, finalmente este tema está sobre la mesa de los bolivianos, la mesa de opinión, en las casas, en los programas de televisión, etc. Está bueno, pero aún así los resultados no se los están viendo. Entonces, claro, eso nos lleva precisamente a la pregunta que tú haces. ¿Cómo, en qué momento, cómo hacemos ahorita el quiebre? ¿Cómo dejamos de sentarnos en las mesas y decir, sí, lo que pasa es que las leyes, cómo de una vez rompemos con esto que nos causa tanto dolor todos los días a las mujeres y a las sociedades? Yo estaba preguntándome eso durante toda la semana, porque al rato uno ya se pone atónito a mirar los periódicos, ¿no? Porque ya se queda en silencio, porque ya no puedes decir nada. Todos los análisis que has hecho realmente ya
caen a saco roto, porque las cifras están ahí, las muertes están ahí. Y me he puesto a pensar, y claro, es un tema en el que si bien interviene el Estado, como lo ha planteado Valeria, interviene el gobierno y demás, es un tema que tiene que ver con la sociedad, con cómo funcionamos como una sociedad, con cómo los hombres de esta sociedad ven a las mujeres de esta misma sociedad, qué rol le asignan, qué lugar le asignan, por qué la tienen que ver siempre, por qué no puede haber una relación horizontal en la que lo que prime sea el respeto, respeto tu vida y ya está. Eso es lo que no está pasando en esta sociedad. Y yo creo que esto tiene que ver con una cosa muy fundamental, con una cuestión muy fundamental que no recuerdo haber escuchado en los últimos años, que es la educación. No recuerdo haber oído con firmeza desde el Ministerio de Educación, por poner un ejemplo, decir, a partir de hoy la currícula va a tener estos ingredientes. Probablemente estoy equivocada, pero no lo recuerdo, no lo tengo en el registro. De que nuestros niños, nuestros jóvenes, que ya han pasado todo este proceso político en el que están pasando muchas cosas relacionadas con las mujeres, es la gente que va a votar ahora, no tenemos la certeza de que hayan tenido otro tipo de educación, que conciban la sociedad de otra manera, que conciban a las mujeres de otra manera. Y yo no lo sé de cierto, imagino que habrá que voltear ahí la mirada. Ya nos hemos dado cuenta que mirando a una asamblea legislativa que cumplió su rol, están ahí las normas. Yo creo que ha llegado a su tope de posibilidad de acción. Hay que mirar a quienes implementan, pero también hay que mirar a quienes educan. Porque de lo que da cuenta las cifras, Susana, es de que somos una sociedad profundamente herida por el machismo y por estas cifras de violencia. Voy a poner el dedo en la llaga, Verónica. El machismo es un comportamiento exclusivo de varones. No, creo que también eso lo hemos conversado varias veces y se ha extendido en el debate el entender que también hay muchas mujeres que son machistas, ¿no? Creo que es verdad que no es correcto apuntar solamente a los hombres, hay que hablar de que somos una sociedad machista, pero en general también es cierto y es tan crudo como que son los hombres los que matan a las mujeres en su casi mayoría. Eso es lo ¿no? real también. Pero también hay una cosa de cómo los estamos criando, porque luego también la crianza recae mayormente en las mujeres, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Mónica, todas las semanas nos enteramos de un crimen más violento que el que va a venir mañana, ¿no? O sea, es realmente como si estos asesinos quisieran mostrar que son cada vez más capaces de ser peores, de ser más violentos. O sea, esa lección, ese mensaje aleccionador que le mandan a las mujeres es cada vez más terrible. O sea, realmente cada vez intentan asustar más, ¿no? Pareciera que eso es, ¿no? Esta semana, ese chico de 16 años que mata a su pareja, y la mata porque la chica no quiere volver con él. Y está, ¿no? Entonces, y el chico primero dice, no sé qué cuestiones, bla. Pero luego, es que no quería volver conmigo. Es que él mismo se reafirma, ¿no? Es esa cosa de, pero si no quería volver conmigo, ¿no? Chico de 16 años. Entonces, ahí, ¿no? Eso es lo que dice Verónica, o sea, te quedas atónito, en silencio leyendo esa barbaridad, ¿no? Entonces ahí surgen las preguntas de cómo estamos criando, ¿no? Es un machismo, pareciera, desde la cuna, ¿no? Porque uno dice, un chico de 16 años, ¿de verdad? ¿De verdad? En esas reacciones, ¿no? Cuando uno lee los estudios de Oxfam en cuanto al amor romántico, que se debería más que llamar romántico, amor tóxico, ¿no es cierto? Tienes jóvenes menores a 16 años que están justificando la violencia, las chicas la violencia hacia ellas. Mi chico tiene que ser celoso porque si no es celoso no me quiere. Mayoritariamente las chicas menores a 16 años piensan así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo, Mónica? ¿Cómo los estamos criando? ¿Cómo el hombre cría a los hijos y a las hijas y cómo la mujer cría a los hijos y a las hijas? No sé si tienes algunos estudios sobre aquello, me gustaría que nos comentes sobre esto. Bueno, a ver, buenas noches a todos. La preocupación sobre el feminicidio yo creo que como nunca está en la centralidad del debate público. Celebro que los medios de comunicación estén llamando la atención, algunos con algunos sesgos todavía un poco más sensacionalistas, pero el tema está en la agenda pública. El feminicidio yo creo que es la expresión más cruel de la sociedad machista en la que vivimos.
a mí me llamó la atención. Yo hace 2 semanas escribí sobre feminicidio y se llamaba mi columna, creo que otra vez feminicidio, o cifras, algo así. Cuando termino la columna, no termino la semana, inmediatamente incrementan los feminicidios, pero obviamente ya no vas a escribir sobre lo mismo, pero con una desazón total de enfrentarte con esta situación y una suerte de impotencia, porque finalmente varias de nosotras, de las que estamos trabajando en instituciones, pareciera que lo que hacemos cae en saco roto permanentemente, ¿no? Y esto lo digo porque los 56 feminicidios que se reportaron por el Ministerio de Justicia, bueno, tienen el dato que nos mostraba el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, perdón, era que de 56 feminicidios, 14 fueron cerrados, lo cual es una buena noticia porque para el resto de los delitos que están vinculados con violencia contra las mujeres, el porcentaje de casos cerrados es mucho menor. En este caso son los feminicidios los que tienen mayor resolución porque a veces están atrapados, son detenidos en flagrancia, ellos mismos no ocultan el delito, confiesan o se matan, etcétera, una cantidad de cosas así. Lo triste es que se confirma una teoría que plantea Rita Segato, que es una estudiosa de temas de violencia y que permanentemente ella habla sobre la pedagogía de la violencia. Entonces parece que es a partir de la violencia que nos quieren mandar un mensaje de que estamos en el lugar equivocado, de que no nos estamos portando bien, etcétera. Y eso va en el proceso de aprendizaje, en el proceso de socialización. Y si bien la familia es el primer espacio de socialización donde se reproducen ciertos valores, hay otros espacios también de socialización. Uno es el educativo, la escuela, el ámbito de la escuela. Y hay otros espacios que son también de socialización y que no han cambiado. A pesar de la norma, no han cambiado. Los medios de comunicación, por ejemplo. Y ahí probablemente lo que tenemos que ver es cómo nuestra sociedad se está readaptando o no a los cambios que se han producido de que las mujeres estemos en otros espacios. La violencia es una cuestión estructural, como tú misma has mencionado al iniciar el programa, y las transformaciones que se están produciendo en nuestra sociedad, que las mujeres estén en espacios diferentes, en el espacio público, en participación política, hemos superado las brechas en acceso a educación, están las chicas en la escuela, llegan a la universidad, pero también aparecen otras formas de violencia en el noviazgo, entramos en el ámbito político, la violencia y el acoso político, es decir, permanentemente estamos enfrentando una situación de violencia que parece que el mensaje es: vuelvan a su sitio, ustedes no corresponden en este espacio, tienen que volver. Entonces, primero eso, pero además mirar si nuestra sociedad se adecuada o no. Y cuando decía la familia, cómo se reorganizan las actividades. La crianza recae fundamentalmente en las mujeres, pero no necesariamente tiene que ser así. Y estamos viendo más bien que esto va cambiando. Y en la responsabilidad que tenemos las mujeres, no solo de reproducir la especie, sino también de reproducir la cultura, efectivamente nosotras tenemos una responsabilidad, pero es una responsabilidad que la sociedad debe asumir. Es decir, porque si no recaemos en que son las mujeres las culpables, ellas crían a los machos, ellas crían a las chicas machistas, etc. ¿Cómo cambiamos ese tipo de valores en nuestra sociedad? Estamos hablando de valores en los que se valore desde la vida de las mujeres, sus decisiones sobre sus cuerpos, cuando esos temas que son centrales siguen en el debate. Entonces, si las mujeres seguimos siendo vistas en los medios de comunicación como objetos sexuales, objetos de uso, objetos que se toman y se dejan, vinculadas con las llantas de autos, con los autos y la venta de autos, etc., entonces ahí tenemos un obstáculo. Entonces yo creo que en la medida en que nuestra sociedad no ha estado tomando no se ha adecuado a estas nuevas condiciones, estamos reproduciendo todo esto. Y solamente un elemento más en términos de reproducción. Podemos conversar,
pero yo creo que a pesar de que tenemos una norma muy efectiva en el caso de la ley 348, que es sumamente progresista porque agarra el tema de la prevención, la sanción, la atención y acaba también en temas de rehabilitación de los agresores, y por eso es tan reconocida. Estamos fallando porque en algunos casos damos pasos hacia atrás. Todas las debilidades que ya se han marcado de la ley 348, que no tiene suficientes recursos, que no se han adecuado las instituciones para responder a todas las necesidades que hay en relación a la atención de los casos de violencia, la falta de articulación entre los niveles gubernamentales. Coincido con Valeria en que el Estado es mucho. El Estado es el gobierno central, pero también están instancias gubernamentales de los niveles departamentales y los municipales que no se toman en serio esto. Hemos tenido alertas departamentales en varios departamentos, pero habría que hacer una evaluación de qué ha pasado con eso. La ley no se está cumpliendo y en algunos temas tan claros como estos que estamos mencionando ahora. Me tengo que ir a un corte, que es en esta Casa Nos Hotel, que seguimos hablando del tema de violencia contra la mujer. Volvemos a esta Casa No es Hotel. Estamos hablando de lucha, de la violencia contra la mujer y a ver cómo podemos, no sé, hacer algo más allá de las leyes, porque las leyes no están respondiendo. Valeria, la violencia contra la mujer es un hecho complejo, se ha descrito en esta mesa, no solamente empieza en algún punto, ¿no? Entonces empieza en algún punto y es una escalada, es decir, cómo recorres digamos, la línea en primero una falta de respeto, que bueno, discúlpame, luego, es decir, siempre se va avanzando, no solamente en la pareja, sino en todos los espacios. Pareciera que estamos normalizando la violencia. Las mujeres en cuestión pública, yo por ejemplo te sigo en redes sociales y realmente a veces me abochorna las respuestas, no a las ideas que proclamas, sino a el hecho de ser mujer en el espacio público. Yo lamento siempre que te pase lo que te pasa. Y ahí también uno dice, ¿por qué no hay reacciones de todo el mundo para frenar eso, ¿no? Y es al contrario, o sea, tú lees unas reacciones que cuando tienen que ver no con la idea política que uno está proclamando, que eso siempre es discutible, ¿no es cierto?, con el aspecto físico o con la condición simplemente de ser mujer, ¿no? Hay un caso que nos ha marcado también la semana, que es el tema del gobernador de Chuquisaca, Valeria, ¿no? Esteban Urquizo toca a una chica en una fiesta sin el consentimiento de ella, ¿no es cierto? Y evidentemente, al ser Esteban Urquizo parte de tu partido, yo obviamente te voy a preguntar qué piensas sobre Esteban Urquizo y en paralelo, qué opinión merece la politización también que se da alrededor de estos casos, porque cuando uno habla de Esteban Urquizo, inmediatamente se te viene a la mente el tema de Percy Fernández, ¿no? Percy Fernández en un acto público, el alcalde de Santa Cruz, además el alcalde más popular que existe según las encuestas. El alcalde de Santa Cruz a una concejala, mientras la concejala daba un discurso público, no tiene mayor problema en tocarla, ¿no es cierto? Y eso, en ambos casos, pues, pareciera que existe una complicidad, porque las respuestas son risas, un público que se ríe de lo que está sucediendo y pareciera que hay un silencio sacro de la propia, digamos, institución política que lo acompaña y si no pasa nada, sino hasta que la sociedad de alguna manera reclama, las organizaciones civiles de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es muy amplia, ¿no? Pero Valeria, 1, ¿qué opinión te merece Esteban Urquizo? 2, ¿qué como partido político se hace contra Esteban Urquizo? 3, ¿por qué un caso como el de Esteban Urquizo, el de Percy Fernández, etcétera, nunca acaba en una cuestión donde un fiscal por lo menos pregunte, che, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? O sea, pareciera que ahí nomás acaba en la indignación pública, en que nos enojemos y ahí se termina todo.
Entonces son 3 preguntas en una, Valeria. Antes, quería hacer referencia a lo que decías en el anterior bloque, si me permites. ¿Son machistas las mujeres? Era la pregunta. Creo que evidentemente hay machismo en las mujeres, pero lo que no hay que sacar de la vista es que lo que es estructural, o más bien lo que es machista, es la estructura de la sociedad, es la economía, es el sistema establecido. Entonces, ahí hay que tener siempre un poco de cuidado. Yo sobre todo lo digo para la gente que nos está mirando, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado porque cuando hay una situación violenta en contra de una mujer, lo usual es que se le pregunte a ella por qué lo permite, sin mirar qué hay en torno a la mujer que, entre comillas, permite esa situación violenta, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental mencionar. Hay hombres machistas que son los que matan, como decía Vero, hay mujeres machistas y ya vemos mujeres feministas que no queremos ser machistas con resabios de machismo arraigado, así lo estemos combatiendo todos los días, pero sobre todo hay una estructura social, económica, cultural bastante machista, en primer lugar. En segundo lugar, respecto a lo que decías y lo que decía Mónica también de un mensaje disciplinante hacia las mujeres, estamos viendo harto eso, y eso lo vinculo con la pregunta que me haces. ¿Qué hay de Esteban Urquizu? ¿Qué hay de Percy Fernández? ¿Qué hay de Luis Revilla? Que particularmente, y si me permites hacer un criterio al respecto, al menos en La Paz, creo que no hay un político más machista y más acosador en términos de acoso político que Revilla. Sin embargo, vuelvo a lo que decía anteriormente. ¿Qué es lo que encierran estas actitudes? Un mensaje disciplinante. No importa, y lo he dicho públicamente, lo voy a volver a decir acá y en los espacios en los que tenga que decirlos, no importa el color de la polera que lleves, no importa el nivel de decisión al interior de un gobierno o de un ente legislativo que tengas, no pueden existir políticos, no pueden existir autoridades, no pueden existir referentes, y digo referentes para ampliar, digamos, el concepto. Me voy a ir a periodistas, me voy a ir a deportistas, me voy a ir a pastores, que son también muchas veces los principales reproductores de la violencia. No pueden haber personas con influencia que desaten este tipo de actos. Por supuesto, la sociedad va a ser siempre más dura con los políticos. Está bien, el político tiene un nivel de influencia porque se debe a lo público, en el caso de las autoridades electas porque han votado por él. No, y tiene que ser ejemplarizador, lógicamente. Y tiene que ser ejemplarizador. Entonces, ahí yo sí también tengo ciertos reparos con aquellas personas que pretenden sacar este tipo de cosas del debate político. Yo creo que la violencia simbólica, la violencia en todas sus formas en contra de las mujeres, tiene que ser parte del debate político. Esteban Urquizu, el gobernador de Chuquisaca, es un hombre que tiene mucho apoyo político en su departamento, pero es a la vez un hombre que ha perdido todo el respeto de las mujeres, y no solo chuquisaqueñas, sino de todo el país, lo mismo que Percy Fernández, desde mi punto de vista lo mismo que Luis Revilla, porque definitivamente no han logrado entender esto que decíamos hace rato. Este país ha cambiado. Tiene normas, pero además tiene un debate público que es totalmente distinto al de hace 2, 3 años atrás en términos de igualdad, ¿no? ¿Y por qué digo en términos de igualdad? Porque puede que a Esteban Urquizu o a Juan Pérez o a quien sea no le guste el término. Me han criticado muchos colegas políticos el que yo use tanto el término de violencia machista o patriarcado. Puede que no les gusten esos términos, pero evidentemente estamos en una sociedad que está empezando a debatir la necesidad de igualdad en todos los niveles, ¿no? Decía Mónica, y me parece fundamental, lo decía Verónica y lo decías tú, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué está pasando con esto? O sea, ¿qué va a hacer el Estado, que es de todos, frente a esto? El 8 de marzo, el presidente Morales dio uno de los discursos más progresistas de su época de presidente. Comprometió, entre otras cosas, el 8 de marzo el presidente Morales el retrabajar
la cuestión educativa respecto de las mujeres y de la igualdad. Porque a nombre de la transversalización, y en eso estoy de acuerdo con las dos panelistas, se ha invisibilizado lo que debería trabajarse, particularmente en la educación, contra la violencia machista. En mis redes sociales, lo que más me contesta la gente cuando les pregunto qué se puede hacer en este contexto es la educación. Todos van a la educación. Sin embargo, y termino con esto, hay que entender que el espacio de educación no es solamente la escuela, no es solamente la universidad. Las iglesias hoy en día en nuestro país, de todas las religiones, son espacios de formación y de educación, particularmente para niñas y para niños. Siempre lo han sido, ¿no? sí. Por ejemplo, los medios de comunicación, el internet, hay muchos espacios de poderes fácticos donde se está definitivamente formando, se está moldeando la mentalidad de las niñas y los niños. Hay que tomar medidas específicas para mí en lo educativo. Es un compromiso que ha hecho el presidente Morales. Ahora le toca en todo caso a Educación ejecutarlo, ¿no? Uno de los temas centrales, Verónica, de la lucha feminista es lograr mayores espacios. Las instituciones públicas y privadas, se ha visto, son estructuralmente machistas, más allá de esa cuestión del cupo, ¿no? Pero no saben cómo hacer para sacarlas del cupo. Cuando más adelante vamos a hablar de eso, de las inscripciones, en otro programa, de las inscripciones de las listas, y ustedes me van a contar sus experiencias de cómo se dan las mañas para siempre sacarlas a las mujeres del espacio político. En la empresa privada uno, no sé, dice, trabajan muchísimas mujeres, pero cuando tú te fijas quiénes son los gerentes de los bancos, por ejemplo, solamente el 3% son mujeres, el 13% son mujeres. Entonces, da cuenta que en los espacios de decisión, tanto en el ámbito público como privado, falta muchísimo, y es un lugar donde nosotros debemos pelear. Sin embargo, no es en el único espacio, ¿no es cierto? Hoy mismo, ayer, a propósito del encuentro de literatura en torno a Vargas Llosa, que se ha dado en México, había un manifiesto de las escritoras que decían, bueno, ¿qué pasa? Porque Vargas Llosa nos invita a mujeres. Y él explica una cosa. Saca ayer una columna para El País y explica algo y dice, no es cantidad, es calidad, ¿no? Es una forma, digamos, fina de tapar el debate, ¿no? Pero además muy ya usada muchísimo, ¿no? Usada y muchísimo. En todos los espacios, ¿no? Y luego otras mujeres las hemos invitado, pero no han ido. Y esto no es mentira, ¿no? En esta casa no es hotel, en ese programa, me pasa muchísimo. De hecho, me pasa todas las semanas. Yo invito a mujeres y a las mujeres les cuesta mucho más venir que a los hombres. En temas de, digamos, hablar de temas de género, pues sí, siempre creo que están ahí muy militantes, ¿no es cierto? Pero cuando me toca hablar de otros temas, mujeres que están escribiendo en columnas en periódicos, qué sé yo, les cuesta mucho venir a espacios públicos. Siempre es una pregunta que me he hecho, Verónica, ¿por qué las mujeres evitan participar en espacios públicos donde, como digamos, ¿no? Donde tú tienes una respuesta masiva, ¿no? O en una conferencia gigante, ¿no? O sea, las mujeres, de alguna... Yo tengo alguna tesis alrededor, pero quisiera que me digas tú, ¿por qué crees que las mujeres de alguna manera se cuidan del espacio público? Yo creo que eso tiene que ver con algo que señalaba Valeria, que tiene que ver con lo estructural que viene a ser el patriarcado y el machismo. Si tú partes de la lectura de que obviamente el patriarcado nace porque se ha relegado históricamente a las mujeres a un espacio privado, que es la casa, y esos son tus metros cuadrados y de ahí no te tienes que mover, porque desde ahí tú reproduces sociedad. Nosotros los hombres vamos a ir al espacio público, vamos a hacer política, economía, todo lo que haya que hacer. Puede sonar medio natural que el proceso de una misma entender que vive dentro de esa estructura genere pues ciertos temores de ingresar al espacio público, ¿no? No es fácil, es una decisión que tú has tenido que tomar en algún momento, Valeria también, Mónica también, yo también. Son otros tiempos, por supuesto. Parte de fortalecernos para ponernos en cámaras, para escribir, para decir, con los errores y con los aciertos, ha tenido que ver con nuestra deconstrucción de nosotras mismas, con volvernos feministas o con abrazar la causa y decir, yo lo entiendo porque lo estoy viviendo.
No suena, no lo había pensado con mucha profundidad, pero lo que postulas no suena descabellado, es propio de una estructura en la que sabes que es doblemente difícil estar en el espacio público. Y es doblemente difícil, ¿por qué? Porque tiene las complejidades propias de ingresar al espacio público, que tienen que ver con que eres sujeto de observancia, estás al centro de la mirada pública, tus aciertos pesan poco, tus errores pesan el doble. Es así como se configura el espacio público. Pero cuando eres mujer, un poco lo que le pasa a Valeria y le pasa a muchas mujeres. No es que te equivocaste porque tienes una mala lectura de la economía, o porque no sabes de este tema, o porque lo que estás diciendo me parece desatinado. No, es porque como eres mujer, lo más seguro es que tengo que darte una agresión sexual para insultarte, silenciarte a través de una agresión sexual. Bueno, eso es. Y eso yo creo que lo asumimos quienes entramos en el espacio público, que va a ser parte de. Tienes que remarlo y navegarlo si quieres mantenerte ahí, pero es una particularidad que se da con las mujeres. Al hombre le puedes decir, eres un corrupto, eres un ladrón, pero nunca le vas a decir, eres un fácil sexualmente, digamos, ¿no? O mostrarle, o mandarle fotos, mandar fotos en tu amenazas de muerte, en tu Twitter, ¿no? Mandar fotos de los miembros. Es decir, son cosas que yo no entiendo cómo ni siquiera la gente que lo está leyendo no se sonroja. Es decir, no importa la idea que proclames, lo que importa es, a ver, tú, ¿no? Tienes un espacio. Entonces, ahí sí yo comprendo que muchas veces a las mujeres a las que he invitado no quieren venir, porque la idea que proclaman no es lo importante. Lo importante es que si no pueden combatirla, porque la ven muy inteligente, ¿no? Si no pueden combatirla, si no pueden responder o no están de acuerdo, la respuesta siempre es sexual. Siempre es que estás con alguien, siempre es que respondes a una relación sexual, emocional de alguien. Nunca estás en el espacio público por mérito propio, estás en el espacio público porque te acuestas con alguien. Yo no sé cómo no le da vergüenza a la gente plantear eso. O sea, de verdad, no sé cómo la gente no se sonroja. Hay hombres y también mujeres que no se sonrojan al apuntarlo. Mónica, estamos en campaña, ya el bloque se me va a terminar, se empiezan a perfilar las propuestas, los nuevos programas de gobierno están ahí. Como organización civil, ¿tienen alguna agenda que quisieran plantear a los partidos políticos, algún mínimo con el cual deberían contar desde la perspectiva de ustedes los partidos políticos, tomando en cuenta los datos? 70% de las mujeres casadas o en unión libre han recibido el anterior mes una agresión. Entonces, ¿qué cosa como organizaciones de la sociedad civil ustedes plantearían como mínimo en un programa de gobierno? Bueno, es parte de lo que hemos venido construyendo como una agenda política desde las mujeres, con las instituciones afiliadas de la Coordinadora de la Mujer, con organizaciones con las que ellas trabajan en los departamentos. Hemos construido una agenda bastante potente con 6 ejes centrales en los que se aborda también la violencia, pero de manera transversal. Es decir, hay una relación entre las condiciones de vida las que tenemos, el propio modelo de desarrollo en el que vivimos, el capitalismo que se ensaña con las mujeres más pobres, etc. Hay una cantidad de elementos que tienen que ver con eso. Concretamente en el tema de violencia y el tema de los feminicidios que nos traen hoy a conversar, para nosotros es fundamental generar procesos sostenidos de cambios en la mentalidad de la gente. Y por eso comentaba con Valeria que nos ha preocupado tanto que se haya quitado la obligatoriedad de los medios de comunicación de cumplir con una responsabilidad social en relación a la difusión de mensajes que tienen que ver con la protección de las mujeres y los niños, en el caso de la Ley 348, el Código Niño-Niña Adolescente, la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas y otras leyes que también se han abrogado. Yo entiendo que haya habido una demanda de los medios de comunicación, pero hay estudios, por ejemplo, antes de la Ley de Trata y Tráfico de Personas, que antes de que la ley tuviera sanción, los medios de comunicación nunca cumplían la ley. O sea, estaba establecido como obligatorio, pero no había sanción y los medios, señores, no cumplían. Entonces estamos ahora confiando en que los medios lo van a hacer voluntariamente, quitándoles la obligatoriedad,
Yo no creo, y yo creo que ahí probablemente estamos quitándonos, digamos, una de nuestras torres en nuestro juego para apelar a los cambios fundamentales y simbólicos que necesitamos. Los medios de comunicación se proclaman, es que tú lees la proclamación de ellos a sí mismos como, digamos, entes que ayudan a educar a la sociedad. Francamente, si los medios no pueden cumplir con una responsabilidad social como esta, es que no pueden cumplir con nada. Te lo digo honestamente, es decir, como, no sé, en este pequeño espacio, ¿cómo no vas a lograr agendar los temas que le preocupan a la sociedad? Te digo honestamente, no sé cómo vaya a responder el canal, supongo que bien. Espero que ATV lo vaya a responder bien. Pero bueno, pero es que ahora nos ponemos en la situación en que ahora hay que vigilar. Está en la ley que es parte de la responsabilidad de los medios, pero ya no es obligatorio. Entonces ahora sí vamos a saber también cuáles son los medios que realmente se van a comprometer con esto. Entonces no solamente abrirnos los espacios a las entrevistas, etcétera, que es parte del trabajo que tienen que hacer por el derecho a la información que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Correcto. Pero además vamos a demandar mayor compromiso. El tema de la publicidad justamente estamos tratando de ingresar lanzando un reto empresarial a las empresas publicitarias y a las empresas anunciantes para que transformen su forma de hacer publicidad, no utilizando los elementos tradicionales, mostrando a una mujer semidesnuda, presentando el producto, etcétera, o reproduciendo los roles tradicionales de las mujeres, sino que efectivamente los creativos se pongan a trabajar en opciones mucho más importantes. Más creativas. Más creativas realmente. Y con el tema de Urquizo, Percy, Cabrera, Silva, podemos empezar a enumerar todos los políticos que han estado, digamos, involucrados en actos de violencia, que tienen antecedentes. Analistas políticos, aquí veo siempre a uno que tiene antecedentes políticos, Franklin Pareja. Hay otros que tienen montones de antecedentes sobre violencia y le seguimos dando palestra. La sanción social, hay que generar una sanción social permanentemente, porque eso es lo que nos va a asegurar el rechazo. Es decir, a Urquizo no le podemos decir que renuncie, no lo podemos destituir. O sea, hay procedimientos normativos que ponen ciertas trabas, pero si la sociedad esta indignación que tenemos no la mostramos en términos de rechazo social, para decirle a nuestro cuñado que sí es agresivo, para decirle al tío, etcétera, que es agresivo, que le está hablando mal a la tía, que eso que están diciendo es violencia. En el ámbito laboral, que lo que te están diciendo te invade tu privacidad y que te sientes agredida, etcétera. Si no ponemos esos frenos, no lo vamos a lograr. Y en el ámbito político es peor, porque los personajes que se sienten con poder, además de poder político, se dan hasta el tupé de decirle a los medios de comunicación, no me molesten, yo no me voy a disculpar siquiera. Y he visto las declaraciones de Adriana, por ejemplo, o de Tania Sánchez del Servicio Plurinacional, que demandan una disculpa. Una disculpa ya no es suficiente. En este contexto tenemos que demandar efectivamente acciones más concretas. Es decir, puede no decir el señor Urquizo lo que quiera, pero en este momento lo que tienen que demostrar los partidos políticos, ahora que estamos en campaña, son acciones concretas. Es decir, ni un golpeador en la lista. Vamos a estar vigilando en este proceso electoral que efectivamente quienes pongan ahí no tengan antecedentes penales, no solo con sentencia ejecutoriada, porque eso también es mentiroso. Vemos cómo en algunos casos públicos que hemos tenido, los propios agresores obligan a una doble humillación a las mujeres a disculparse o a retractarse de los hechos de violencia públicamente. Como en el caso Ceballos, en el que sí hemos salido triunfantes las Cabrera, mujeres de la Asamblea, Pinto, ¿no? O sea, nuevamente tenemos toda una lista de estos señores que son agresivos. Y por eso creo que es fundamental que estemos atentas en el proceso electoral para escuchar los mensajes de quienes ahora se indignan con el caso de Urquizo, pero que también los escuchas hablando de temas fundamentales de la agenda
feminista y con absoluto desprecio de lo que significan estas propuestas para transformar realmente las situaciones de violencia. Es un tema político, ¿no? Es un tema definitivamente que pareciera que los políticos en general, ¿no? Agarran el discurso muy rápidamente, porque es un discurso evidentemente que puede aglutinar ¿no? una serie de cosas, pero ya al momento de tomar determinaciones institucionales, ya sea dentro de sus partidos o dentro de la misma institucionalidad pública, ahí hay problemas. Si no hubiera sido el tema de las asambleístas y las organizaciones de mujeres, ¿no es cierto?, que han exigido la renuncia de Ceballos, tú ahí decías que pocos mecanismos reales desde la institución existen para que una persona es decir, una mujer se presenta golpeada en la televisión, ¿no es cierto?, renuncie, ¿no? No es el único caso, evidentemente, lo hablábamos antes, Mónica, el tema de la violencia contra la mujer, más allá de que sirva en la campaña política para politizar qué partido es más o menos pegador, ¿no es cierto?, es un problema transversal en toda la sociedad, es un problema de todos los partidos políticos y me alegra mucho, Mónica, saber que van a estar atentas a todas las listas. Quédese con nosotros en esta Casa No es Hotel. Vamos a un corte y volvemos ya con la conclusión de cada una de nuestras panelistas. Volvemos a esta Casa No es Hotel y estamos en la parte de conclusiones, en un programa duro, en un programa que no nos gusta hacer, pero que lo vamos a seguir haciendo. Conclusiones, Mónica, 30 segunditos. 30 segundos, educación. Recordemos que más allá del compromiso del presidente Evo, tenemos la ley Avelino Signani que plantea que la educación debe ser despatriarcalizadora. Esa palabra tiene un contenido fundamental porque implica el desmontaje de la estructura patriarcal que sostiene la violencia. Entonces, recordar a las autoridades que tienen en su mano un instrumento que les demanda un mayor compromiso para asegurar que la educación no solamente incluye contenidos de violencia, sino que también empodera a las niñas, les ayuda a salir de esta sociedad que las pone en una cajita. Valeria. Susi, creo que para concluir me ayuda contar la experiencia que he tenido cuando me he juntado con los familiares de las víctimas de feminicidio. Resulta que cuando una mujer muere en un feminicidio, luego de una cadena de violencia sistemática, la violencia no termina ahí. La violencia continúa y la violencia continúa en contra de otras mujeres. Porque quienes buscan justicia para las que han muerto por feminicidio son siempre las hermanas, las madres, las hijas y las mujeres que están en su entorno. ¿Por qué pongo este ejemplo para concluir? Porque creo que definitivamente hombres y mujeres, ya basta de hablar solamente entre mujeres de esto, tenemos que empezar a ser más humanos. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que la violencia machista va en contra de la reproducción de la vida, en contra de la reproducción de la economía, de la cultura y de todo lo que hace que podamos vivir. Gracias por haber venido. Dos apuntes muy de coyuntura, porque obviamente el camino que nos queda es largo en esto. Uno que tiene que ver con ayer y uno que tiene que ver con mañana. Respecto al de ayer, quiero enfatizar en lo que ha dicho Mónica. Yo sí considero que es un retroceso lo que la Asamblea ha aprobado esta semana, que tiene que ver con quitarle la obligatoriedad de mensajes de varios temas, pero principalmente de mujeres a medios. Nuestra televisión principalmente emite contenidos de televisión basura que cosifican a la mujer. Quitarles eso por mantener una buena relación con los dueños de los medios de comunicación no me parece una buena idea y me parece alejado de los principios de una constitución garantista, sobre todo en esta coyuntura. Y uno sobre mañana. Pronto van a venir las listas, pronto van a venir las campañas, programas de gobierno y demás. Una forma de cuidar nuestra causa, nuestra lucha feminista, de cuidado a las mujeres, de evitar que nos maten, es sacar el uso político de este tema. Hay que dejar de manejarlo. Nuestra militancia con las mujeres va a ser real, verdadera y sin fines políticos, o mejor que no lo sea. Te agradezco mucho, Verónica, por haber estado esta noche. Valeria, te agradezco mucho, Mónica. Creo que se han puesto sobre la mesa muchísimos temas. Sobre los medios de comunicación, quiero decir que esperamos poder confiar en los medios de comunicación.
No nos queda otra. Esperamos que los medios de comunicación cumplan con lo que está estipulado por la normativa. No vamos a dejar de hablar de estos temas. Estamos como sociedad indignados con lo que está pasando. Esto es una masacre y tenemos que encontrar las vías en nuestras casas, en nuestros hogares. Usted que nos está viendo también debe tener esto que está sucediendo en la sociedad. Gracias por habernos visto esta noche. Quédese con la programación de ATV.